Si su fábrica vende más cada año, pero ese crecimiento usted no lo ve reflejado en su cuenta bancaria, usted podría estar cometiendo el error más costoso del sector industrial. Y lo peor aún es que a veces pasa desapercibido o cuesta detectarlo. He conocido muchas empresas que facturan cientos de miles de dólares al año, que mantienen ese departamento de ventas cerrando negocios todos los días. Y aún así, la utilidad se les desaparece. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque están calculando mal sus precios de venta. Y no me estoy refiriendo a que estén vendiendo demasiado barato. Me estoy refiriendo a algo mucho más peligroso, que es que estén teniendo una ganancia, pero que la empresa solamente esté sobreviviendo y no esté generando las ganancias o las utilidades que debería tener. En este video voy a mostrarte el método correcto que utilizan esas grandes corporaciones que están bien gestionadas financieramente. Y quiero hacerlo para que tú aprendas y tengas esos precios de venta correctamente calculados. No vamos a hablar de teorías complicadas. Vamos a responder una de las preguntas más importantes que se hace un empresario como tú. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cuál es el producto que sale de mi fábrica y que me deja las mejores utilidades o las mejores ganancias? Esa es la pregunta. Y quédate hasta el final porque voy a mostrarte un caso práctico donde una empresa vendía mucho un producto, de hecho era su producto estrella, y después de hacer un análisis exhaustivo, se determinó que no le estaba dejando las ganancias que pensaban, aunque llevaban años vendiéndola. Cuando a veces he preguntado a un empresario cómo calcula sus precios de venta, yo recibo respuestas parecidas a la siguiente. Tomo el costo del producto y le agrego un porcentaje. Tomo el costo del producto y le agrego un porcentaje. Y a simple vista parece que eso es correcto. Pero resulta que esa respuesta deja algo sin resolver, deja una pregunta sin resolver. ¿Qué costo? ¿De qué costo está hablando? Y aunque parezca una pregunta sencilla, aquí es donde comienzan muchos errores. Porque algunas empresas solamente entienden como costo la materia prima que utilizan. Otros ya le suman la mano de obra a su producto. Y algunos le suman los costos indirectos de fabricación. También hay otros que tienen los precios de venta que los calculó alguien hace unos años. Y de ahí para acá nadie los ha vuelto a revisar. Utilizan los mismos números, han estado utilizando los mismos números por años. Para que un producto llegue a las manos de un cliente, no se necesita solamente la materia prima o solamente los materiales, porque toda empresa utiliza personas, utiliza equipos, utiliza internet, utiliza sistemas informáticos, utiliza instalaciones, utiliza edificio, utiliza recursos financieros, utiliza personas que se dedican a los recursos humanos. Y así podríamos ir numerando una cantidad de recursos que utiliza toda empresa, pero que resulta que pasan desapercibidos para muchos empresarios. Sin embargo, todos esos recursos tienen algo en común, que quien los paga es la utilidad, quien los absorbe es la utilidad. Y si el precio no se recupera, alguien tiene que pagarlos. Eso es así. Alguien tiene que pagarlos. Entonces, es necesario tener un buen cálculo de precios de venta. Por eso me gusta definir el precio de venta como lo siguiente. Yo lo defino así. Un precio de venta
Pero un precio de venta correcto, ¿verdad? Un precio de venta correcto es aquel que recupera todos los recursos consumidos por la empresa y además genera el suficiente cash, ¿verdad? El suficiente cash para darle esa rentabilidad al dueño o a los dueños del negocio. Y por consiguiente hace que crezca. Lo voy a repetir. Un precio de venta correcto es aquel que recupera todos los recursos consumidos por la empresa y además genera la rentabilidad necesaria para que el negocio crezca. Esa es mi definición de un precio de venta correcto. Y aquí aparece una idea que cambia completamente la forma de pensar en los precios de venta. Muchas empresas creen que el precio de venta se construye sencillamente observando a la competencia. Pero las empresas mejor gestionadas comienzan entendiendo sus costos. Porque es imposible saber si un precio es bueno, es regular, es malo o es rentable si ni siquiera conocemos cuánto me cuesta producirlo y cuánto me cuesta venderlo. Y justamente allí es donde aparece el primer gran error que he encontrado en las empresas industriales. Creer que conocen su costo real cuando en realidad están dejando por fuera elementos fundamentales del cálculo. Si queremos construir un precio de venta correcto, el primer paso que debemos dar es conocer el costo real de ese producto. Y aquí es donde aparece el primer gran problema que tienen muchas empresas. Muchos gerentes o muchos encargados de precios creen conocer perfectamente el precio de sus productos, de lo que están fabricando, pero cuando comenzamos a revisar esos números, descubrimos que el costo real es completamente diferente. Normalmente ellos dicen algo así: la materia prima me cuesta $50, la mano de obra 20, entonces fabricar el producto me cuesta 50 más 20 son $70. Y hasta ahí parece lógico. El problema es que la fábrica consume más recursos que esos que se han mencionado. Piensa por un momento en todo lo que ocurre en una planta industrial. Vamos a ver, las máquinas funcionan todos los días, se realizan mantenimientos, existen supervisores controlando todos los días la producción, hay depreciaciones, hay herramientas, hay consumibles, hay material, hay personal de apoyo. Y aunque esos recursos no se muestran así como físicamente dentro del producto terminado, son necesarios para la producción. Por eso me gusta hacer una pregunta bien sencilla. Si mañana desaparecieran todos esos recursos que yo he mencionado previamente, ¿la fábrica podría seguir produciendo? Contéstate tú mismo esa pregunta para tu empresa. ¿Tu fábrica podría seguir produciendo si eliminamos estos recursos que yo mencioné? Hay muchos más, yo mencioné algunos. Bueno, la respuesta es no, no se podría seguir produciendo. ¿Por qué? Porque son necesarios, porque forman parte del costo. Cuando nosotros calculamos el costo de un producto, normalmente tenemos que agrupar tres grandes ítems o tres grandes componentes. La materia prima directa o los materiales directos. Número 2, la mano de obra directa. Y el número 3, los costos indirectos de fabricación. Los dos primeros que te dije, esos son fáciles de identificar. Es de lo más sencillo. Pero resulta que cuando ya nos ubicamos en los costos indirectos de fabricación, ahí vienen algunos problemas. Porque no sabemos cuánto de eso le vamos a asignar a cada producto. Entonces, terminamos perdiendo dinero precisamente
por no poder asignarlo. Recursos como los que dije anteriormente, ¿verdad? La depreciación, la supervisión, la energía eléctrica de la planta, etcétera. Esos son recursos que hay que sacar plata, pues, mes a mes para pagarlos. Pero cuando se excluyen del cálculo correcto del costo de producción, ahí ocurre algo bien peligroso, porque el costo parece menor y el precio de venta parece grande. Y entonces la utilidad, la real, comienza a desaparecer silenciosamente. Y ahí es donde no vemos plata en el banco. Y entonces allí se da un efecto multiplicador, porque entre más unidades vendemos del producto, también se multiplica ese factor que no estamos adjudicando o incrementando en el costo del producto. Entonces se multiplica la pérdida, ¿verdad? O la disminución de la utilidad. En el caso que vamos a estudiar en unos momentos, justamente ese fue uno de los problemas, ¿verdad? Pero lo más interesante es que no era el error más grave. Y llegado a este punto, muchas empresas creen que ya tienen todo listo para establecer o calcular el precio de venta de sus productos. Porque dicen, ya tengo la materia prima o los materiales, ya tengo la mano de obra y ya conozco mis costos indirectos de fabricación. Y entonces aparece una pregunta que es lógica. ¿Ya puedo definir yo el precio de venta de mis productos? La respuesta es no, un no con mayúsculas. Todavía no. Y estas son de las cosas como revelaciones más importantes de todo proceso. Porque fabricar un producto y vender un producto son dos cosas completamente diferentes. Pensemos por un momento en lo que ocurre cuando un producto ya sale terminado de la planta de producción. La empresa sigue existiendo. El producto está en la bodega porque lo acabo de producir, ya está almacenado, ¿verdad? Ya es un producto terminado, ya está listo para enviarse a un cliente. Entonces, pero la empresa sigue. Entonces, hay personal administrativo trabajando, hay vendedores, ¿verdad? Hay un mercado, hay sistemas informáticos corriendo, hay servidores, los servicios básicos de toda empresa, personal financiero, la logística, distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Lo curioso es que la mayoría de empresas sí reconoce esos gastos, ¿verdad? Pero los reconoce cuando revisa sus estados financieros. Sin embargo, muchas veces olvidan, ¿verdad? Olvidan que esos tienen que incluirlos en el precio de sus productos. Y aquí comienza un problema bien importante, porque todos esos recursos también deben recuperarse. De lo contrario, alguien los está absorbiendo o los está pagando. En este caso, ¿quién es? Ya dijimos, lo absorbe la utilidad. Por eso cuando analizamos la rentabilidad de un producto, no basta con preguntarnos cuánto me cuesta fabricarlo. Eso no es suficiente. También debemos preguntarnos cuánto me cuesta venderlo. Cuánto llevarlo hasta la mano del consumidor final o del cliente. Y al igual que se hace con los costos indirectos de fabricación, también llamémosle esos gastos operativos, también deben asignarse equitativamente a la producción, ¿verdad? A todo lo que yo hago. Tengo que ser consistente, ¿verdad? Tengo que tener un buen sistema de prorrateo y ser consistente para asignarle una porción a cada producto producido y que después voy a llevarle al cliente. Y es aquí donde encuentro uno de los errores que con más frecuencia en las empresas industriales, que es confundir el costo de producción o el costo de fabricación con el costo total del negocio. Y aunque parezca un detalle sin importancia o muy pequeño, las consecuencias pueden ser catastróficas, ¿verdad? Y lo menos que puede ser es consecuencias financieras grandes. Eso es el menor de los males. Porque un producto puede parecer rentable a la hora de que lo produzco, cuando hago esos cálculos.
cuando comparo contra el precio de venta que yo tengo. Puede ser rentable, pero cuando incorporamos todos esos gastos operativos, la realidad puede ser completamente diferente. De hecho, ese fue uno de los problemas que encontramos en el análisis o en el caso práctico que vamos a ver en unos minutos. Y cuando finalmente incorporamos todos esos gastos al análisis, la rentabilidad cambió de forma dramática. Por eso, además de los costos de fabricación, tenemos que considerar los gastos operativos, que son aquellos que permiten que la empresa funcione cada día. Una vez que incorporamos todos esos gastos, aparece una nueva pregunta. Una pregunta que pocas empresas se hacen correctamente. Y aquí es donde muchas empresas empiezan a tomar decisiones muy peligrosas, porque normalmente escucho respuestas como la siguiente: solo le agregamos un 20%. Siempre hemos trabajado con un 30%. Así se ha hecho toda la vida. Y cada vez que escucho este tipo de respuestas, me gusta hacer las siguientes preguntas adicionales. ¿Por qué un 20%? ¿Por qué un 30%? ¿De dónde salió ese número? Y te sorprendería conocer cuántas empresas no tienen una respuesta clara a esas preguntas. Simplemente utilizan porcentajes que son heredados sin cuestionar si eso sigue siendo vigente o si tienen sentido en el periodo actual. Y es que el problema es que la utilidad no debería de ser un número elegido así al azar, a la suerte. Debería de ser basado, tener una utilidad como resultado de un análisis estratégico. Porque cada empresa tiene circunstancias diferentes. Porque no es lo mismo competir en un mercado saturado que estar en uno de nicho especializado. No es lo mismo fabricar bajo pedido de los clientes que producir para un stock, para un inventario. Y no es lo mismo una empresa ya consolidada en un mercado a una empresa que está buscando una expansión. Por eso cuando definimos la utilidad esperada de una empresa, debemos considerar factores de riesgo, factores de negocio, factores de inversión que se hayan realizado, la competencia, la capacidad instalada y cuáles son los objetivos de crecimiento del negocio. Y es aquí donde aparece una idea que considero bien fundamental, que la utilidad no es simplemente el dinero que sobra a fin de mes. Eso no es la utilidad. La utilidad es el combustible que permite que una empresa avance. Eso es la utilidad. La utilidad es la que va a financiar nuevas inversiones, la que va a permitir modernizar o cambiar los equipos que tenemos. Es la que va a permitir abrir nuevos mercados. Es la que me va a permitir hacer más y mejores contrataciones de personal. Eso es la utilidad. Es la que te ayuda a hacerle frente a periodos difíciles que puedan ocurrir para el negocio. Por eso cuando una empresa calcula mal sus precios, normalmente el primer síntoma aparece allí, en la utilidad. Ahí aparece el primer síntoma, porque las ventas pueden estar creciendo, ¿verdad? La producción estar aumentando. Incluso la empresa puede verse exitosa desde afuera. Pero internamente comienza a perder la capacidad para invertir, para crecer y para fortalecer su posición en el mercado. Y esa situación a veces pasa desapercibida por mucho tiempo.
De hecho, cuando lleguemos al caso práctico, vas a ver una empresa que vendía bien, que producía bien y que parecía que estaba haciendo las cosas correctamente. Pero cuando analizamos la utilidad real de esa empresa, que en uno de sus productos principales encontramos sorpresas bien importantes. Y es aquí donde llegamos a una conclusión clave, que el precio de venta no debe diseñarse únicamente para cubrir los costos y los gastos. El precio de venta también debe generar esa rentabilidad que la empresa necesita para cubrir o para alcanzar sus objetivos. Porque una empresa que solamente está cubriendo sus costos, esa empresa no está creciendo. Lo que está haciendo es sencillamente sobreviviendo. Y es aquí donde nosotros conocemos los tres componentes fundamentales, que son costos, gastos y utilidad. Costos, gastos y utilidad. Y así ya tenemos nosotros lo necesario para construir un precio de venta de forma real y profesional. Entonces, la lógica de un precio de venta profesional y correcto puede resumirse en tres pasos. Primero, determinar cuánto me cuesta fabricar el producto. Segundo, incorporamos bien los gastos operativos de la empresa, que ya dijimos que son aquellos necesarios para que la empresa funcione. Y finalmente, el número 3, el paso 3, es que le agregamos la rentabilidad o la ganancia que esperamos percibir. ¿Para qué? Para que el negocio siga creciendo. Esos son los tres pasos. Entonces, en esencia, un precio de venta, pero el correcto, ¿verdad? Es aquel que es capaz de ¿qué? De recuperar los costos invertidos para producir, recuperar los gastos necesarios para operar la empresa y ser capaz de generar utilidad o ganancia. Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Supongamos que tenemos un producto y el costo de fabricación son $100. Además, vamos a distribuir esos gastos operativos, ¿verdad? Que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Y digamos que ya hicimos el cálculo y son $20 por cada producto. Ya hicimos la distribución o el prorrateo. Entonces, eso significa que el costo total de ese producto es ¿cuánto? Es 120. 100 de costos de fabricación y 20 de los gastos operativos. Entonces, ¿qué elemento me falta sumar? Es la utilidad. Y es aquí donde muchas empresas se equivocan. ¿Por qué se equivocan? Porque hacen un mal cálculo de esa utilidad o de esa ganancia que necesitan para operar. ¿Y por qué? Porque utilizan unos criterios que son incorrectos. De hecho, una confusión que existe entre los empresarios es que no saben diferenciar entre un margen o una utilidad y un markup. Ambos conceptos parecen similares, pero generan resultados diferentes. Y un mal cálculo o una mala interpretación puede afectar directamente la rentabilidad del negocio. Ahora, este tema merece una explicación completa, ¿verdad? Por sí mismo, por el concepto. Por esa razón, he preparado un video exclusivo donde hablo de qué es el margen y qué es el markup y donde lo explico claramente qué es y cuáles son sus diferencias. Pero lo importante para este video es entender algo mucho más relevante. Y es que el precio final debe permitir recuperar todos esos recursos consumidos por el negocio y la utilidad esperada. Ahora que conocemos el proceso general de cómo construir un precio de venta correcto, sí vale la pena que nos detengamos un momento a analizar aquellos errores que se cometen.
De eso vamos a hablar a continuación. Básicamente son tres errores que son bien comunes cuando se fijan los precios. El número uno es que se pongan en base a lo que está haciendo la competencia. Aunque la lógica parece razonable, pero no es la correcta, porque cada empresa es diferente de otra. No podemos estar copiando la competencia. El número dos es el estar trabajando con costos desactualizados. No me sirve de nada estar trabajando con costos de hace 2 años, de hace 3 años, porque cambian a veces hasta cada día, dependiendo de la empresa que estemos analizando. Eso cambia cada día o cada semana, no lo sé, depende de la industria. Por eso es que no me atrevo a decir que cambian cada cierto tiempo, porque cometería un error diciéndole que tus costos cambien cada 6 meses cuando probablemente te estén cambiando cada 2 semanas, como a veces suele suceder con los combustibles, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, usted que conoce sus costos sabe lo mejor de esa frecuencia. Entonces, trabajar en base a costos de hace no sé cuánto podría ser ya estar obsoletos, estar desactualizados y cometemos errores en el cálculo. Y el tercer gran error es ignorar los costos indirectos de fabricación. Ese es un gran error que cometen muchas empresas. Un cuarto error es también ignorar u olvidar los gastos operativos de la empresa. Toda esa administración, venta, mercadeo, distribución, etcétera, olvidarlo es un gran error al no incluirlos en el precio. Y existe un quinto también, que es poner las ganancias o la rentabilidad de una forma así antojadiza o arbitraria, que siempre he trabajado con 20%, siempre he usado un 30%, esas son frases comunes de muchos empresarios. Para entender mejor esto de determinar el precio de venta correcto, quiero mostrarles un caso que refleja una situación hasta bien común, porque había una empresa que le revisamos sus números, ¿verdad? Y tenía el producto estrella, porque este producto tenía muchísimas ventas y básicamente representaba como una tercera parte de las ventas totales de la empresa. El producto era muy conocido, era muy consumido, se vendía mucho, ¿verdad? La gente lo pedía constantemente. Entonces, pero sí tenía varios problemitas. Primero le revisamos la materia prima, ¿verdad? Revisamos todos sus números y todo parecía razonable, no le vi mayor problema. Después analizamos la mano de obra y de igual manera estaban ok, estaban bien. Nos fuimos después a los costos indirectos de fabricación y allí sí encontramos algunos ajustitos que había que hacer, ¿verdad? Para que estuvieran de mejor forma incluidos, ¿verdad? Pero se salvó la situación con los costos indirectos de fabricación. Sin embargo, cuando avanzamos hacia los gastos operativos de la empresa, ahí sí empezamos a encontrar problemas, porque había muchos gastos operativos importantes, muy materiales, que no estaban siendo considerados para el prorrateo dentro de los productos. Ese fue quizás el error, el más grande encontrado. Y el segundo que encontramos fue que la estructura de costos que estaban utilizando llevaban pero bastante tiempo sin actualizarse. Y entonces, ¿qué sucedió? Cuando nosotros actualizamos sus costos, oh sorpresa, ese producto no era el que realmente le estaba generando las mejores ganancias a la empresa. Sí estaba ganando, pero no lo que ellos creían que estaban ganando. Y entonces, ¿cuál fue la solución o las acciones concretas que se tomaron para ayudarle a esta empresa? Subir los precios de venta, eso habría sido fácil hacerlo, pero tenía consecuencias en el mercado, lógicamente. El verdadero valor del análisis que hicimos fue que nos permitió identificar oportunidades de mejora. ¿En dónde? En los procesos productivos que estaban llevando a cabo.
Se lograron reducir desperdicios. Se revisaron también ciertos gastos que podrían eliminarse para bajarlos, ¿verdad? Y eso ¿a qué nos llevó? A tomar decisiones más importantes para ese portafolio de productos que tenían. Las ventas son importantes para los negocios, de eso no hay ninguna duda. Pero si nosotros tenemos un precio de venta que no es el indicado, entonces ahí estamos en problemas. Lo que realmente determina la salud financiera de una empresa es la rentabilidad que se genera. Por eso cada vez que revisas un precio de venta, no tenemos que preguntarnos únicamente cuánto se está cobrando. Lo que realmente hay que preguntarnos es cuánto se está ganando. Porque esa diferencia puede ser la que determine si realmente tu empresa está con posibilidades de crecer a través de las ganancias o simplemente la va pasando o está sobreviviendo al mercado. Si hay una idea que me gustaría que recuerdes de este video, es que el precio de venta no debería de ser un número que se establece al azar. Tampoco debería de ser un número que lo pongo porque lo tiene la competencia y ya lo espié, ¿verdad? Y le voy a poner el mismo valor. Un precio de venta profesional debe considerar los 3 elementos, que son los costos de producción, los gastos operativos y la utilidad que espero que genere para dar ese crecimiento a la empresa. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Estás completamente seguro, estás 100% seguro que todos tus productos realmente son rentables? No estoy preguntándote si se venden bien, si tienen buena aceptación en el mercado. Me estoy refiriendo a la utilidad, a la rentabilidad. ¿Están bien tus productos? Ahora me gustaría conocer tu experiencia. ¿Cuál consideras cuál es el mayor desafío para fijar los precios en tu negocio o en tu empresa? Quiero saberlo en los comentarios. Personalmente leo todos los comentarios, por favor me lo dejas ahí. También en los comentarios o en mi perfil vas a encontrar mi correo electrónico y ahí me gustaría que me cuentes 3 cosas. ¿A qué se dedica tu empresa? ¿Cuántos productos fabricas? ¿Y cuál es el principal problema que tiene para fijar esos precios? Voy a revisarlos y si hay una oportunidad real de que te aporte valor, podemos coordinar una conversación para profundizar en el análisis de tu empresa. Finalmente, si te gustó este contenido, pues lo que te quiero pedir es que te suscribas al canal y le des clic a las notificaciones. Te agradezco por acompañarme en este largo recorrido para los precios de venta de una empresa industrial. Te lo agradezco mucho. Soy Charlie Someta y nos vemos en el próximo video.